Bienvenidos chicos, hoy vamos a dar comienzo a la segunda unidad de este espacio curricular. La idea es, en esta unidad, pensar algunas cuestiones en relación con qué es la oralidad, qué es la escritura, si la lengua oral y la lengua escrita son lo mismo, son diferentes, qué es la lengua, cómo sabemos si hablamos la misma lengua, varias cuestiones alrededor de eso. Lo primero que hay que mencionar es que existen 4 habilidades lingüísticas básicas. Cuando una persona habla de lengua, de lo que ustedes estudiaron en el secundario por lengua, o de lo que uno enseña cuando enseña lengua, es hablar, escribir, leer y escuchar. Esas son las 4 habilidades básicas que tienen que ver con la lengua oral y la lengua escrita. Dentro de la lengua oral comprendemos la lengua oral escuchando y producimos lengua oral hablando. Comprendemos lengua escrita leyendo y producimos lengua escrita escribiendo. Entonces uno siempre tiene que enfocar esas 4 habilidades. ¿Qué es la lengua? ¿De qué hablamos cuando hablamos de lengua? Una de las primeras distinciones que tenemos que hacer es hablar primero, antes de hablar de lengua, hablar de lenguaje. Lenguaje es esa facultad humana que tenemos para poder comunicarnos. Un conjunto de habilidades, disposiciones, competencias que vienen incorporados, es la competencia lingüística, es ese conjunto de habilidades que vienen incorporados en todos los seres humanos y que nos permiten a nosotros comunicarnos, enviarnos mensajes, transferir información de una mente a la otra. La lengua es un tipo de lenguaje, existen muchos lenguajes. Podemos hablar del lenguaje audiovisual, cuando hablamos de las películas y de cómo se construyen. Hablamos de lenguaje musical, si pensamos en cómo se componen las distintas obras musicales. Pero cuando hablamos de lenguaje, siempre hablamos del lenguaje humano. Y los lenguajes humanos, cuando se vuelven simbólicos, cuando apelan a un conjunto de signos en particular, que son los signos verbales, se transforma en lengua. Una lengua es un tipo de lenguaje particular cuya unidad básica es la palabra. Nuestra lengua, la lengua en la que este video está siendo realizado, es el español. Una lengua, entonces, es un conjunto de signos específicos, hablamos de palabras, y las reglas en las cuales esas palabras se combinan. El español tiene un conjunto de signos, por ejemplo el signo mesa, el signo silla. En inglés tenemos el signo table y el signo chair para referirse a las mismas cosas. Son signos distintos y las reglas con las cuales esos signos se combinan son distintas también. Eso hace que las lenguas vayan cambiando y haya una gran variedad. Pero también cuando hablamos de lengua, en realidad normalmente estamos pensando en esta lengua oral, en la lengua hablada, que es la primera lengua que nosotros aprendemos. Cuando hablamos de lengua, estamos hablando de un lenguaje que está doblemente articulado. ¿Qué significa esto? Que por un lado nosotros tenemos elementos de la lengua que son significativos y por otro lado tenemos elementos que son distintivos. Los elementos significativos de una lengua, las palabras por ejemplo, hay otros, pero tienen un significado en particular y se articula la palabra con su significado. Pero además, en el interior de las palabras hay elementos que nos permiten distinguir una palabra de otra. Estos elementos que nos permiten distinguir una palabra de otra son los elementos distintivos, los sonidos. La diferencia entre palo y pato es apenas un sonido. La L y la T, diríamos, hace que una palabra sea distinta de la otra y además esas palabras se articulan con significados distintos. No es lo mismo un palo, algo para pegar, como un pato, un animal o el juego, bueno, depende. Cuando hablamos de oralidad y de escritura estamos hablando de manifestaciones de la lengua y podemos entenderlas de dos maneras, como dos cosas totalmente opuestas o como dos extremos de un mismo continuo. Si entendemos que la oralidad y la escritura son dos cosas totalmente opuestas, en realidad estamos tratando de pensar ahí de los procesos que le dieron origen a la lengua hablada y a la lengua escrita.
Esto que les decía, que una es natural porque viene incorporada en nuestra biología y la otra es cultural. Fíjense que si ustedes aprenden a tocar la guitarra, por ejemplo, la guitarra, que no es algo para lo cual nosotros estamos diseñados, si son nuevos, si empiezan a tocar, es muy probable que les salgan callos en los dedos. Eso es porque nuestras manos, nuestros dedos no están preparados para ese tipo de actividad. Entonces el cuerpo se adapta a esa actividad. Lo mismo pasa con la escritura. Si ustedes, bueno, ahora no, tenemos el celular, la computadora, pero antes, cuando se escribió mucho a mano, salían callos también en la mano y en los dedos con los que se agarraba el elemento de escritura, porque no estamos hechos para eso. En cambio, nuestro organismo sí está hecho para hablar y para escuchar. Eso lo tenemos incorporado más naturalmente. Lo otro es algo que hemos aprendido a hacer y que nos permitió ganar muchísimo en la evolución como especie. Si vamos a pensar en dos cosas completamente distintas, si hablamos de oralidad y de escritura como dos códigos completamente distintos, como dos lenguas complementarias que tienen elementos en común pero que en realidad son distintos, entonces vamos a pensar en dos situaciones que sean bien contrapuestas y bien definidas. Vamos a pensar en un diálogo cara a cara entre dos personas, eso sería oralidad. Esto no, ya les voy a explicar por qué. Y vamos a pensar en la escritura en una carta. ¿Sí? Yo mandé una carta, yo sé que es muy anacrónico y un ejemplo que ya no tiene lugar en el siglo XXI, pero traten de imaginar o recordar, o si no, pensemos quizás en un libro, pero la idea de la carta me gusta más porque hay participación. El libro no espera una respuesta no inmediata al menos, ¿sí? Entonces tratemos de hacer el ejercicio de pensar en una carta escrita. ¿Qué diferencias hay entre esta oralidad y entre esa escritura? La gran diferencia entre la lengua oral y la lengua escrita son las maneras de realizarse y de percibirse. La oralidad se va realizando constantemente y en proceso, y yo la voy percibiendo a lo largo del tiempo, ¿sí? Y como va sucediendo a lo largo del tiempo, hay cosas que yo no puedo ir modificando, no puedo desdecir lo que ya dije. No puedo volver hacia atrás en el tiempo y es una cosa que avanza constantemente. En la escritura es una cosa que está presente todo el tiempo. Si yo tengo algo escrito, como este papel, si yo tengo algo escrito, lo escrito yo puedo ver absolutamente todo lo escrito en la hoja. Yo puedo percibir, si bien la lectura va a ser normalmente lineal y normalmente a lo largo del tiempo, pero hay una percepción de la totalidad. En la oralidad no hay manera de percibir la totalidad, sino que uno constantemente está haciendo el proceso de registrar la información y de tratar de entender la información. No puedo volver hacia atrás. Puedo pedir que se repita, puedo corregir, no puedo corregir, pero sí puedo reformular, puedo volver a decir las cosas. Entonces, esta gran diferencia hace que se den circunstancias muy distintas. Los signos que voy a utilizar en la oralidad son auditivos, es palabra hablada, son orales, mientras que los signos que voy a usar en la escritura son signos gráficos, signos visuales. El canal es distinto, el canal auditivo no es lo mismo que el canal visual. Y por lo tanto, el tipo de lengua que yo utilice no va a ser la misma. Normalmente en la oralidad hay más apertura a las variaciones, a las variedades, a las formas particulares que cada uno tiene de comunicarse. En la escritura, en cambio, uno tiende a borrar esas particularidades y a tratar de hacerlo más claro para todo el mundo, que todas las personas puedan entender el mensaje que está ahí escrito. Si pensamos en una novela o en el diario, en la prensa escrita, tiene que ser claro para que lo entienda todo el mundo, independientemente de esas variedades o esas formas particulares de hablar de cada uno. Además, hay maneras de realizar cosas que no solamente están en el lenguaje. Cuando uno se comunica, no todo lo que comunica es solamente el lenguaje. En la oralidad, yo con el tono de voz, con las expresiones, con los gestos, con lo visual, también estoy comunicando y agregando cosas. Pero en la misma oralidad, en la misma emisión, ustedes pueden saber si es una pregunta o una exclamación por la entonación, por lo que se llama la curva melódica de la lengua. Esos elementos que se conocen desde la especialidad como elementos suprasegmentales por encima de la palabra, por encima de los sonidos. Esos elementos suprasegmentales realizan otras cosas y agregan a la información que yo estoy comunicando.
En la escritura no tengo esa posibilidad, no marco la curva, no voy escribiendo y voy haciendo curvas ascendentes y descendentes para indicar la melodía. En nuestra lengua se escribe todo linealmente. Entonces, ¿cómo se marca eso? Bueno, apelamos a signos auxiliares, al uso de ciertas tipografías, al uso de negritas, de cursivas, de comillas y, por supuesto, los signos de exclamación y de interrogación. ¿Qué otras diferencias hay entre la oralidad y la escritura? Pensamos en la comunicación inmediata de la oralidad con la presencia de ambos participantes. El hecho de decir, hay dos personas que están dialogando cara a cara, que están comunicando una información y que tienen la oportunidad de tener una retroalimentación inmediata y que la comunicación se va desarrollando en constantes negociaciones entre ambos, mientras que en la escritura la comunicación es diferida. Lo que yo digo ahora será leído en otro momento y yo tengo que tener en cuenta también esa distancia temporal a la hora de pensar en lo que quiero comunicar. Los interlocutores están presentes en la oralidad, mientras que en la escritura están ausentes. Sí, hay uno, por lo menos, que está ausente, digo. Yo envío el mensaje y mi interlocutor, mi destinatario, lo va a recibir después. Y no hay una posibilidad de interactuar en ese caso, no al menos inmediatamente. Entonces vemos que oralidad y escritura son dos cosas distintas. Y cuando pensamos en los códigos orales y escritos, estamos pensando en dos maneras de hacer el español que no son exactamente iguales. Y que como no son exactamente iguales, hay una serie de dificultades que se presentan cuando uno va a pasar de uno a otro. Yo no puedo pasar de la oralidad a la escritura, no puedo escribir literalmente lo que estoy hablando. Yo no puedo pasar de la oralidad a la escritura sin tener en cuenta que hay un montón de revisiones, un montón de agregados. Y probablemente en la escritura, si yo quiero transcribir exactamente lo que sucede en la oralidad, tenga que apelar un montón de signos auxiliares, a las muletillas que por ahí uno coloca en la oralidad y no se da cuenta, a repetir muchas veces las ideas. En la escritura uno tiende a evitar las repeticiones, uno tiende a pulir el texto, a corregirlo, a revisarlo. En la oralidad va surgiendo y la idea es la claridad en la comunicación. En la escritura también hay que ser muy claros, pero esa claridad se logra, por decirlo de alguna manera, artificialmente a partir de muchas revisiones y correcciones. En la oralidad se logra a partir de muchas reiteraciones y de la interacción y de la negociación hasta que ambas personas se ponen de acuerdo en que se ha comprendido el mensaje. Uno de los problemas que se da en estas diferencias entre la oralidad y la escritura son, por ejemplo, las cuestiones ortográficas. Como nuestra lengua oral y nuestro sistema escrito no son exactamente correspondientes, entonces hay cosas que suceden a la hora de escribir, como por ejemplo que exista más de una letra para un mismo sonido o que existan más de un sonido que se realice con una misma letra, por ejemplo. Eso es una cuestión que nosotros ya veremos más adelante cuando hablemos de las cuestiones de gramaticalidad y de ortografía y lo demás. Ahora hay otra manera de entender oralidad y escritura. Oralidad y escritura como extremos dentro de un continuo. Entonces yo puedo ir pasando por distintas etapas, variedades intermedias, que no son exactamente ese extremo de la escritura en una carta o ese extremo de la oralidad de un diálogo cara a cara. Hay situaciones, por ejemplo, esta misma, el video que ustedes están viendo ahora. En este video yo estoy hablando, estoy apelando a la oralidad, pero es una oralidad que está guionada, que está pensada para ser clara, para no repetir, para que yo no me vaya corrigiendo. Es más, de hecho, si cometo errores, que los cometo, tengo la posibilidad de editarlo después. Y el producto que ustedes van a ver es un producto editado, revisado, corregido. Entonces, desde esa perspectiva, oralidad y escritura se mezclan de alguna manera. Entonces aquí tenemos que distinguir el medio mediante el cual se produce la comunicación y la intencionalidad con la que se produce esa comunicación, la concepción. El medio que yo estoy empleando ahora es un medio oral y el canal es auditivo, ¿sí? Pero yo estoy concibiendo este mensaje como un mensaje escrito.
o como un mensaje que tiene ciertos rasgos de la escritura. Ahora pensemos en una situación contraria, en una situación donde el medio sea escrito, pero que conserve muchos rasgos de la oralidad. Un diálogo, una obra de teatro. Una obra de teatro es un documento escrito. También está el documento espectacular, la puesta en escena. Pero si yo agarro un texto, una obra de teatro, Edipo Rey de Sófocles, o una más contemporánea, no sé, Mateo de Discépolo, y yo voy a la obra de teatro y lo ojeo, hay muchos elementos de la oralidad, las formas de hablar, la entonación y un montón de marcas que están en el texto que me hacen pensar en la oralidad. Esa concepción es distinta al medio, y cuando hay una diferencia se producen estas instancias que un investigador, que es Österreicher, habla de lo hablado escrito, lo escrito hablado. Son esas combinaciones cuando yo estoy pensando en una inmediatez comunicativa, en una instancia donde es inmediata la comunicación, como es la oralidad, pero lo estoy pensando como algo escrito o una lectura en público. Eso es una instancia hablada con rasgos de lo escrito. Österreicher habla entonces de estas diferencias entre los medios escritos y orales y la concepción escrita y oral, y va a hablar de lo hablado, lo que decíamos, una comunicación cara a cara, lo hablado escrito, esto que es hablado pero que tiene una base, una concepción escrita, como este video, lo escrito hablado, una instancia donde la escritura guarda muchos rasgos de la oralidad, como les decía la obra de teatro, y lo escrito, ¿sí? Una carta, el ejemplo de la carta del libro que habíamos mencionado anteriormente. Esta diferencia entre concepción y medio permite pensar que oralidad y escritura no son exactamente dos extremos opuestos que no se tocan, sino que a veces se mezclan y hay elementos de la oralidad en la escritura y elementos de la escritura en la oralidad. Piensen ahora, por ejemplo, en WhatsApp o en todas las maneras de comunicación digital que tenemos ahora que de alguna manera mezclan la oralidad y la escritura. No estoy hablando de un mensaje de voz de WhatsApp que es oralidad pura y comunicación inmediata, instantánea, como una llamada telefónica. Estoy pensando en los mensajes escritos de WhatsApp que mezclan los emoticones, por ejemplo, para tratar de dar mayor expresividad al mensaje que se quiere ofrecer. Además, también hay que tener en cuenta la relación entre los interlocutores. Si los interlocutores tienen mayor cercanía y el lenguaje es más coloquial, o si hay mayor distancia y el lenguaje es más formal, eso también marca diferencias en la manera de expresarse. Mientras más se tienda a la formalidad, más voy a tender a emular registros escritos, y mientras más tienda a la informalidad, a lo coloquial, más voy a tender a emular registros orales. Estas diferencias las vamos a ir pensando un poco más en el siguiente video, donde hablemos de las variedades de la lengua. Bueno, espero que este video les sirva, que haya aclarado un poco estas cuestiones, estas distancias entre la oralidad y la escritura, y que podamos seguir pensando esto en el futuro. Nos vemos en el siguiente video.